Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Antes de empezar este análisis, estoy muy emocionado porque les quiero compartir y les quiero agradecer que hemos llegado a los 1000 suscriptores aquí en YouTube. Muchísimas gracias por compartir, por estar suscrito. Si no estás suscrito, por favor suscríbete y comparte este video, ya que nos ayudas mucho a que el algoritmo nos haga más visibles. Ahora nuestra siguiente meta es ir por los 2000 suscriptores, así que ayúdame a lograrlo. Por favor, suscríbete y comparte este video. Y ahora sí, comenzamos. Homero convirtió a Odiseo en un héroe capaz de sobrevivir gracias a su astucia. Nolan lo convierte en un hombre obligado a enfrentar las consecuencias de todo lo que hizo para volver. Antes de ser un libro, la Odisea fue una voz, y antes de ser la voz de Homero, probablemente fue la voz de muchos cantores, navegantes, guerreros y narradores que durante generaciones transmitieron una historia sobre monstruos, naufragios, dioses, deseo, violencia y regreso. Por eso, cuando afirmamos que la Odisea fue escrita por Homero, entramos en uno de los debates más antiguos de la literatura. ¿Homero fue realmente una persona o su nombre terminó representando a toda una tradición oral? No existe una respuesta definitiva. Pudo haber sido un poeta extraordinario que organizó relatos heredados. Pudo haber sido una especie de editor de historias antiguas. O pudo ser el hombre con el que el tiempo terminó firmando una obra construida por generaciones. A este debate se le conoce como la cuestión homérica. Especialistas como Gregory Nagy han planteado que composición, interpretación y transmisión formaban parte de un mismo proceso. Cada cantor conservaba la historia, pero al contarla, también la reconstruía. Tal vez nunca existió una única Odisea original e intocable. Existió una historia que fue encontrando su forma a través de muchas voces hasta quedar fijada por escrito. Y eso vuelve especialmente interesante la adaptación de Christopher Nolan. Porque adaptar la Odisea no significa necesariamente traicionar una pieza congelada en el tiempo. Significa participar en el mismo proceso que ha mantenido vivo al poema durante casi 3000 años. Recibir una historia antigua y volver a contarla desde las preguntas, los temores y la moral de otra época. El poema que conocemos fue compuesto aproximadamente entre los siglos 7 y 8 antes de nuestra era. Aunque sus acontecimientos se sitúan en un mundo inspirado por la Grecia micénica y por la memoria de conflictos ocurridos al final de la Edad de Bronce. Troya existió, también existieron guerras, saqueos, migraciones y colapsos en aquella región. Pero no tenemos pruebas de que la guerra sucediera exactamente como la narran los poemas, ni de que un rey llamado Odiseo gobernara Ítaca y atravesara el Mediterráneo enfrentándose a cíclopes, hechiceras y monstruos marinos. Pero quizá preguntar si Odiseo existió sea perder de vista lo verdaderamente importante. Odiseo no sobrevivió 3000 años por ser un personaje histórico, sobrevivió porque representa algo profundamente humano. El deseo de regresar a casa después de que el mundo te ha convertido en otra persona.
Y el primer gran acierto del poema es que no comienza con él. La Odisea abre en Ítaca, en una casa ocupada por hombres que devoran los bienes del rey ausente, acosan a Penélope y esperan que Telemaco termine aceptando que su padre ha muerto. Odiseo tarda varios cantos en aparecer, y cuando finalmente lo encontramos, no está conquistando ciudades ni derrotando monstruos. Está sentado frente al mar, llorando por el hogar que no puede alcanzar. Además, gran parte de sus aventuras no se cuenta de manera lineal. Es el propio Odiseo quien reconstruye ante otros lo que le ocurrió. Conocemos al Cíclope, a Circe, a las sirenas y al inframundo a través de un hombre cuya mayor habilidad consiste precisamente en manipular identidades, inventar relatos y decirle a cada persona aquello que necesita escuchar. El héroe también es narrador de su propia leyenda. Por eso la Odisea no trata únicamente de lo que le ocurrió a Odiseo, también trata de cómo necesita contar lo ocurrido para recuperar su nombre, su autoridad y su lugar en el mundo. Y por eso la primera palabra importante con la que el poema lo define es polítropos. Puede traducirse como de muchas vueltas, de muchos recursos, de muchos caminos o de muchas caras. Emily Wilson eligió una fórmula extraordinariamente sencilla, un hombre complicado. Y Odiseo lo es rey, esposo, padre, guerrero, sobreviviente, amante, saqueador, mentiroso y estratega. Puede actuar con una inteligencia admirable y unos versos después dejarse dominar por una soberbia absurda. Es capaz de engañar al Cíclope diciendo que su nombre es nadie, salvar a sus hombres y arruinar después su propia victoria gritando su verdadero nombre para que el monstruo sepa quién lo venció. Ese deseo de reconocimiento permite que Polifemo invoque a Poseidón y convierte al regreso del héroe en una pesadilla. Su inteligencia lo salva, su orgullo lo condena. Y quizá esa sea también la tragedia de muchos hombres que aspiran al éxito. Poseen la inteligencia, la disciplina y la ambición necesarias para llegar muy lejos, pero les falta una virtud esencial para mantenerse ahí: humildad. El talento puede abrir muchas puertas y la fuerza puede conquistar territorios, pero solo la humildad permite escuchar, corregir, reconocer los propios límites y entender que nadie llega solo. A veces no caemos por falta de capacidad, sino porque el ego nos convence de que ya no necesitamos aprender, agradecer ni detenernos, y cuando un hombre pierde la humildad, su mayor virtud puede convertirse en la causa de su caída. Odiseo no era un buen hombre en el sentido moral que hoy solemos exigirle a un protagonista. Tampoco tenía que serlo. El mundo homérico no juzgaba a sus héroes por su fidelidad sentimental, su sensibilidad o su respeto por normas humanitarias modernas. Los juzgaba por su fuerza, su inteligencia, su prestigio, su capacidad de proteger la casa, acumular gloria y sobrevivir en un mundo donde mostrarse débil podía significar perder el reino, la familia o la vida. Era un hombre formado para la guerra, y en aquel mundo sobrevivir no consistía solamente en manejar una espada. Había que mentir, esconderse, negociar, disfrazarse, interpretar al enemigo y transformarse según la situación. Odiseo no vence porque sea el guerrero más poderoso. Ese lugar pertenecía a Aquiles, sino porque sabe torcer las reglas antes que las reglas terminen aplastándolo. Por eso no debemos suavizarlo. El Odiseo de Homero puede saquear ciudades, apropiarse de riquezas, engañar, sacrificar hombres y ejecutar una venganza despiadada al regresar a Ítaca. Puede amar sinceramente a Penélope y acostarse con otras mujeres durante el viaje. Puede ser víctima de los dioses y al mismo tiempo responsable de la muerte de sus compañeros. No es un héroe puro, es un héroe eficaz. Y esa diferencia es esencial para entender lo que Nolan hace con él. Tomemos el episodio de Calipso. Odiseo permanece 7 años en la isla de Ogygia. Una lectura superficial podría describir ese tiempo como 7 años de infidelidad y placer junto a una diosa, pero el texto es más incómodo. Calipso lo retiene, le ofrece inmortalidad y trata de hacerlo olvidar Ítaca. Cuando Hermes ordena su liberación, encuentra a Odiseo llorando frente al mar, consumido por el deseo de regresar. El poema lo representa como prisionero
y deja clara la desigualdad de poder. Pero eso no elimina la contradicción. Odiseo comparte el lecho de Calipso, y antes había permanecido con Circe. El poema acepta esas relaciones sin quitarle su condición de esposo ejemplar, mientras Penélope debe preservar durante 20 años una fidelidad absoluta para demostrar que sigue siendo digna de él. Ese doble estándar pertenece al orden patriarcal en el que nació la obra. Odiseo puede explorar, conquistar y desear. Penélope debe resistir, esperar y conservar intacta la casa. Y aquí Nolan deja de ilustrar a Homero y comienza a discutir con él. La película conserva al rey, al guerrero y al estratega, pero transforma el centro moral del personaje. El Odiseo interpretado por Matt Damon ya no parece disfrutar plenamente de su capacidad para manipular. Su astucia pesa. La destrucción de Troya no es solamente su gran triunfo, se convierte en la herida que organiza su culpa. Nolan desplaza el relato desde la mitología hacia la psicología. El viaje sigue yendo de criaturas, tormentas y amenazas, pero el verdadero monstruo que acompaña a Odiseo es la conciencia de lo que hizo para ganar la guerra. Ya no se trata únicamente de sobrevivir a Poseidón, se trata de vivir sabiendo que su idea permitió entrar en Troya, saquearla y destruir una civilización. Por eso el Odiseo de Nolan es más noble, pero también más atormentado. La película reduce la dimensión juguetona, erótica y provocadora del personaje homérico. Cambia al héroe que disfruta su propia inteligencia por un hombre que contempla su ingenio como si fuera un arma que ya no sabe cómo guardar. Homero contaba la historia de un hombre que debía recuperar su reino. Nolan cuenta la historia de un hombre que debe preguntarse si todavía merece recuperarlo. El poema quiere saber si Odiseo volverá a ser reconocido como rey, esposo y padre. En cambio, la película quiere saber si alguien que ha sobrevivido mediante la violencia, la mentira y la destrucción puede regresar con su familia sin llevar la guerra consigo. Y esa es la pregunta central de este análisis. ¿Qué pierde y qué gana la Odisea cuando el héroe astuto, brutal y contradictorio de Homero se convierte en un hombre moderno que necesita arrepentirse para poder volver a casa? Y por eso esta vez no quise acompañar la película con un plato delicado, ni con una comida que pudiera revolverse rápidamente. Vamos a preparar un tibón y una cabrería, acompañados por papas a la francesa, ensalada y coliflor tatemada. Carne, hueso, cuchillo, fuego, humo y tiempo. Porque la Odisea también está construida con elementos primarios. Sus personajes comen para sellar alianzas, reciben a los extranjeros alrededor de una mesa, sacrifican animales para comunicarse con los dioses y destruyen comunidades cuando convierten el hambre en saqueo. En el poema, ofrecer alimento no es un detalle decorativo, es una forma de reconocer que quien llega desde el mar sigue siendo humano. Y aquí también tenemos dos cortes, como existen dos Odiseos. Uno conserva el hueso, la violencia y la dureza del héroe antiguo. El otro está atravesado por una sensibilidad moderna que intenta separar la fuerza de la crueldad, la astucia de la manipulación y el regreso de la impunidad. Más adelante, antes del emplatado final, prepararemos huevo con tortilla para Hannah y Marley y le servimos en sus propios platos, porque volver a casa tampoco es una idea abstracta. Es regresar a casa con quienes dependen de nosotros, reconocer quién estuvo esperando y volver a ocupar nuestro lugar alrededor de una mesa. Y mientras el cuchillo empieza a atravesar los primeros ingredientes, también nosotros vamos a abrir esta historia para encontrar lo que existe debajo del mito. No solamente un héroe tratando de regresar, sino un hombre intentando descubrir si todavía merece la casa que dejó atrás.
Para responder si Odiseo merecía volver, Nolan nos obliga a regresar al lugar donde empezó a perderse, Troya. El caballo no aparece únicamente como la prueba definitiva de su inteligencia, aparece como el primer gran pecado moral del personaje. Durante siglos hemos celebrado esa estrategia como una de las ideas militares más brillantes de la literatura. Un ejército incapaz de atravesar las murallas decide esconderse dentro de un regalo, engañar al enemigo y destruirlo desde el interior. Pero Nolan cambia el ángulo, ya no mira el caballo desde la admiración del vencedor, sino desde las consecuencias del engaño. La victoria de Odiseo depende de convertir la confianza en un arma. Los troyanos creen estar recibiendo una ofrenda. Lo que introducen en su ciudad es una máquina de destrucción. Y ahí aparece una idea fundamental. No toda victoria demuestra que tenías razón. Algunas victorias únicamente demuestran que fuiste capaz de llegar más lejos que tu enemigo. Incluso cuando para conseguirlo tuviste que destruir algo que después ya no pudiste reconstruir. Por eso, el caballo de Nolan no es solamente un monumento a la astucia, es la forma física de una traición. La guerra termina, Troya cae y el estratega gana, pero el hombre que regresa ya no puede separar su inteligencia de los muertos que dejó atrás. Su gran hazaña militar también es aquello que le impide sentirse digno de su hogar. Y aquí entra un concepto más preciso que hablar únicamente de trauma, la herida moral. El psiquiatra Jonathan Shay trabajó durante años con veteranos de Vietnam y recurrió a Homero para entender lo que les ocurría después de la guerra. Shay distinguía entre el miedo que permanece después de haber estado en peligro y la culpa que aparece cuando una persona siente que participó en algo que quebrantó aquello que consideraba correcto. El miedo puede perseguirte porque casi moriste. La herida moral te persigue porque sobreviviste haciendo algo con lo que ahora tienes que aprender a vivir. Eso describe muy bien al Odiseo de Nolan. No regresa solamente afectado por los monstruos que enfrentó, regresa dividido por las órdenes que dio, los hombres que perdió y el momento en que su inteligencia dejó de ser una virtud para convertirse en una justificación. El Odiseo antiguo puede lamentar la muerte de sus compañeros, pero no necesariamente cuestiona la legitimidad moral de destruir Troya. Nolan toma entonces a un héroe perteneciente a una cultura del honor y lo reconstruye como un hombre contemporáneo que se pregunta si aquello que lo convirtió en héroe también lo convirtió en culpable. ¿Qué ocurre cuando el hombre que salvó a los suyos ya no puede salvarse a sí mismo? Y mientras la carne recibe el marinado, ocurre algo parecido. El condimento no se queda únicamente en la superficie, se adhiere, penetra y termina formando parte del corte. La guerra también entra así en Odiseo. No puede quitarla simplemente lavándose las manos o atravesando el mar. Puede cambiar de ropa, de nombre o de isla, pero sigue llevando dentro aquello que absorbió durante 10 años de violencia. Por eso la Odisea parece una historia inevitable para Christopher Nolan. Desde sus primeras películas, Nolan vuelve una y otra vez a personajes que intentan recuperar algo que el tiempo ya alteró, una memoria, una familia,
una identidad, una verdad o la posibilidad de regresar al instante anterior a una decisión irreversible. En Memento, un hombre reconstruye su identidad mediante recuerdos que ya no puede conservar. En Inception, un padre atraviesa diferentes niveles de conciencia para regresar con sus hijos. En Interstellar, viajar por el espacio significa perder décadas y volver con una familia que envejeció sin ti. En Dunkerque, el tiempo se convierte en una presión física. En Tenet, el futuro parece haber ocurrido, pero conocerlo no elimina la obligación de actuar. Y en Oppenheimer, una victoria científica regresa convertida en una consecuencia moral que su creador ya no puede controlar. El tiempo, en Nolan, no cura por sí solo. El tiempo revela el costo. Por eso Odiseo encaja con tanta naturalidad dentro de su filmografía. También él intenta regresar con su esposa y con su hijo, pero pierde 20 años en el camino. Cuando finalmente se aproxima a Ítaca, el problema no es únicamente que Penélope y Telemaco hayan envejecido. El problema es que el hombre que salió de casa ya no existe. Nolan lleva años preguntándose si regresar significa recuperar lo perdido o solamente llegar a contemplar aquello en lo que el mundo se convirtió durante nuestra ausencia. Odiseo atraviesa el espacio, pierde el tiempo, altera el destino y descubre que el hogar ya no puede recibir exactamente al mismo individuo que se marchó. Y ahí aparece la contradicción que recorre toda la película. Odiseo está destinado a volver, pero el destino no le garantiza cómo llegará. La profecía puede anunciar un futuro, pero no recorre el camino por él. Puede prometerle Ítaca, pero no protegerlo de sus decisiones. Puede señalar un final, pero no definir cuánto perderá ni qué clase de hombre tendrá que convertirse para alcanzarlo. Los estoicos intentaron resolver esta tensión, afirmando que un universo ordenado por causas no vuelve inútiles nuestras decisiones. Para Crisipo, nuestras acciones también forman parte de la cadena del destino. Algo puede estar destinado a ocurrir, pero ocurre porque alguien actuó, resistió, eligió o se equivocó. La profecía no reemplaza la voluntad, la incluye, y eso es profundamente nolaniano. En sus películas, saber que algo ocurrirá no libera a los personajes de responsabilidad, en ocasiones la aumenta. Si el futuro está escrito, nuestras acciones siguen siendo las palabras con las que ese futuro será escrito. Por eso Odiseo no puede sentarse a esperar que los dioses lo devuelvan a casa. Tiene que navegar, decidir, equivocarse, perder y continuar, aun cuando no sabe si cada paso lo acerca a Ítaca o solamente cumple otra parte de su condena. Nolan tampoco elimina a los dioses, hace algo más interesante, los vuelve ambiguos. Atenea puede ser una diosa protectora, pero también puede sentirse como un recuerdo, una conciencia o una manifestación de culpa. Poseidón no necesita caminar frente a la cámara, está presente en el océano que cambia sin pedir permiso, en la tormenta que destruye los planes humanos y en la imposibilidad de someter completamente a la naturaleza. La divinidad deja de ser únicamente un personaje y se convierte en una experiencia. No siempre sabemos si los dioses intervinieron, si Odiseo interpretó una conciencia como señal o si su mente produjo una imagen para soportar lo incomprensible. Pero esa ambigüedad no debilita el aspecto espiritual de la película, lo aproxima a nuestra propia relación con lo invisible. La mayoría de las personas no contempla a Dios o a los dioses descendiendo físicamente del cielo, contempla acontecimientos, encuentros, pérdidas, oportunidades, tormentas inesperadas, y después intenta decidir si aquello fue azar, destino, castigo, misericordia o una fuerza que todavía no alcanza a comprender. Y mientras cortamos las papas y dejamos listos los ingredientes que acompañarán los cortes, aparece una idea semejante. Cocinar exige acción. Hay que cortar, sazonar, calentar y calcular. Nada ocurre si permanecemos frente a la estufa esperando a que el plato se haga solo, pero actuar tampoco significa controlarlo todo. Perdón por el comercial, pero incluso Odiseo habría agradecido un poco de certeza.
Con este termómetro digital puedo revisar el punto de la carne sin cortarla antes de tiempo. Está disponible en Mercado Libre y les dejo el enlace. Nosotros podemos medir el fuego. Controlar el destino ya es otra historia. La temperatura tiene su propio comportamiento. El aceite responde, los ingredientes cambian. Uno puede orientar el proceso, vigilarlo y corregirlo, pero también debe de respetar el tiempo del fuego. Ese equilibrio entre intervenir y permitir que algo ocurra será fundamental para Odiseo. Hacer todo lo que está en sus manos sin confundirlas con las manos que controlan el mundo entero. Si hay algo que sostiene moralmente tanto al poema como a la película, es la xenia, la hospitalidad sagrada, la ley de Zeus. En la antigua Grecia, recibir a un extranjero no era únicamente un gesto de cortesía, era una obligación protegida por Zeus. El anfitrión debía ofrecer alimento, refugio y seguridad antes de exigir explicaciones. El visitante, a cambio, debía respetar la casa y no abusar de la generosidad recibida. Prácticamente, toda la Odisea puede leerse como una sucesión de casas cuyos habitantes revelan su carácter mediante la manera en que reciben al desconocido. Polifemo rompe la hospitalidad de la forma más monstruosa. En lugar de alimentar a sus huéspedes, se alimenta de ellos. Circe convierte el banquete en una trampa. Calipso ofrece protección e inmortalidad, pero transforma la hospitalidad en cautiverio. Eumeo recibe al mendigo sin saber que está frente a su rey y demuestra una dignidad que los nobles de Ítaca han perdido. Los pretendientes llegan como invitados y terminan apoderándose de la casa, consumiendo sus riquezas y exigiendo a Penélope que elija a uno de ellos. Y por encima de todos estos episodios está Troya. El caballo es la perversión definitiva de la hospitalidad, un regalo que contiene soldados, una ofrenda que exige confianza para después destruir a quien la recibió. El antropólogo Marcel Mauss explicó que los regalos no son objetos neutrales. Dar, recibir y corresponder crea relaciones, obligaciones y confianza. El caballo de Troya toma ese mecanismo social y lo envenena. Después del caballo, cualquier regalo puede esconder una amenaza. Cualquier huésped puede ser un invasor y cualquier desconocido puede destruir la casa que lo recibe. Odiseo no solamente derribó una muralla, contribuyó a destruir la posibilidad de confiar y su viaje puede leerse como el regreso de esa acción. Él convirtió un regalo en amenaza. Ahora entra en casas donde nunca sabe si la comida será alimento o veneno. Cruzó la frontera de una ciudad ocultando su identidad. Ahora sobrevive escondiendo su nombre. Destruyó un hogar desde dentro. Cuando regresa, encuentra el suyo ocupado por hombres que también lo están consumiendo desde dentro. Las aventuras dejan de ser episodios aislados, son variaciones de una misma consecuencia. El mundo que Odiseo ayudó a crear en Troya es el mundo por el que ahora tiene que navegar. Por eso Polifemo es mucho más que un monstruo de un solo ojo. Odiseo lo vence mediante su mayor talento, convierte su nombre en una trampa y se presenta como nadie. Cuando el cíclope pide ayuda, los demás creen que nadie lo ataca. Es una victoria perfecta de la inteligencia sobre la fuerza. Pero Odiseo no soporta permanecer anónimo. Ya escapó, ya está a salvo, no necesita demostrar nada más. Sin embargo, se da la vuelta y revela su verdadero nombre, para que Polifemo sepa quién lo derrotó. Ese instante resume su tragedia. Su astucia lo libera, su necesidad de reconocimiento vuelve a encadenarlo. No le basta sobrevivir, necesita ser recordado. Al pronunciar su nombre, permite que Polifemo invoque a Poseidón y convierta el regreso en una condena. Odiseo no es solamente víctima de una voluntad divina caprichosa, también es un hombre que entrega a los dioses la información necesaria para castigarlo. A veces no nos destruye nuestra debilidad, sino la incapacidad de detenernos después de haber ganado. Las sirenas ofrecen una tentación diferente. No prometen solamente placer, prometen conocimiento, reconocimiento y una verdad que nadie más puede soportar. Odiseo quiere escucharlas, pero sabe que su voluntad no será suficiente. Por eso pide que lo aten y ordena a sus hombres que ignoren sus súplicas. Es una de sus decisiones más inteligentes, porque por una vez no confía ciegamente en sí mismo, reconoce su límite, construye una estructura para impedir que su deseo decida por él.
Y esa idea también atraviesa el cine de Nolan. Sus personajes construyen reglas, máquinas, tótems y sistemas porque saben que su mente puede mentirse, olvidar o traicionarse. La verdadera inteligencia no consiste únicamente en vencer a otros, consiste en anticipar el momento en que uno mismo puede convertirse en su peor enemigo. Y mientras la coliflor empieza a tatemarse, su superficie conserva la marca del fuego. No queda destruida, pero tampoco regresa a su estado anterior. Eso mismo ocurre con Odiseo. La película no plantea que el sufrimiento purifique automáticamente al personaje. El fuego puede transformar, pero también puede quemar. Todo depende del tiempo y de la capacidad para reconocer cuando es necesario apartarse. Las papas entran al aceite, la coliflor recibe el calor directo y cada ingrediente cambia de una manera distinta. Así cambian los hombres después de la guerra. Algunos regresan endurecidos, otros regresan quebrados, otros no regresan, y unos cuantos vuelven creyendo que siguen siendo los mismos, hasta que la casa les demuestra que el tiempo también pasó para quienes se quedaron esperando. Telemaco no es solamente el hijo de Odiseo, es la prueba viva de su ausencia. Ha crecido bajo la sombra de un héroe, cuya fama ocupa más espacio que su presencia. Para los demás, Odiseo es rey, guerrero y leyenda. Para Telemaco, también es el hombre que no estuvo ahí, porque regresar a casa no significa entrar en una habitación congelada 20 años atrás. Penélope aprendió a gobernar la incertidumbre. Telemaco creció sin la guía de su padre. Los sirvientes eligieron entre la lealtad, el miedo y la conveniencia. Los pretendientes transformaron la ausencia en una oportunidad política. Ítaca siguió viviendo. Odiseo puede recuperar el territorio, pero no la infancia de Telemaco. Puede reencontrarse con Penélope, pero no devolverle los años durante los que sostuvo sola la casa. El hogar al que regresa ya no es el hogar que dejó, y él tampoco es el hombre que salió. Por eso Nolan convierte el tiempo en una distancia más difícil de atravesar que el océano. El mar puede recorrerse, los años no. Penélope, además, no permanece simplemente como un premio al final de la aventura. Su espera es una forma de resistencia política. Mantiene la casa sin entregar el poder y utiliza el tejido y el destejido como una estrategia para producir tiempo. Mientras Odiseo emplea la astucia para sobrevivir fuera, Penélope la utiliza para impedir que la casa se derrumbe dentro. Ambos se engañan, ambos aplazan, ambos construyen identidades frente a quienes intentan controlarlos. Pero la cultura que celebra la astucia de Odiseo suele llamar manipulación a la inteligencia de Penélope. Ahí persiste el contraste de género del poema. Él puede navegar, combatir y desear. Ella debe demostrar su valor mediante la espera. Cuando Odiseo finalmente llega a Ítaca, no entra como rey, entra como mendigo. El disfraz tiene una función estratégica, pero también contiene una prueba moral. Al ocultar su poder, descubre cómo trata su casa a una persona que aparentemente no tiene nada que ofrecer. Eumeo lo alimenta, los pretendientes lo humillan. Telemaco debe de decidir si ve a un ser humano o únicamente a un intruso. Y Penélope tiene que reconocer algo que no puede demostrarse solo mediante la apariencia. El rey necesita convertirse en nadie para descubrir quiénes siguen siendo dignos cuando creen que el rey no está mirando. La escena invierte su antigua obsesión por el nombre. Frente a Polifemo, Odiseo destruyó su victoria por exigir reconocimiento. En Ítaca comprende que la identidad más poderosa puede ser aquella que todavía no se revela. Entonces llega el arco. Solo Odiseo puede tensarlo, porque no se trata únicamente de fuerza, es memoria corporal, conocimiento de una herramienta perteneciente a su vida anterior. El arco demuestra algo que el rostro ya no puede demostrar. Debajo del mendigo, del náufrago y del hombre transformado por 20 años todavía existe una continuidad. Pero reconocer al rey no resuelve el problema moral. Para recuperar la casa, Odiseo vuelve a utilizar la violencia. Los pretendientes han abusado de la hospitalidad, consumido sus bienes y amenazado a su familia. Dentro de la lógica antigua, su muerte restablece el orden. Nolan, sin embargo, modifica el enfrentamiento y separa al protagonista de alguno de los actos más despiadados del texto original.
Ese cambio vuelve a Odiseo más defendible, pero también abre una pregunta incómoda. ¿Estamos comprendiendo al héroe antiguo o estamos fabricando uno cuya violencia resulte moralmente aceptable para nuestra época? Al reducir su humor, erotismo, crueldad y ambigüedad, Nolan puede estar convirtiéndolo en otro de sus hombres solemnes y atormentados, pero esa objeción también revela su propósito. Nolan quiere conservar intacto al héroe antiguo. Quiere someterlo a una conciencia moderna y obligarlo a responder por aquello que Homero podía presentar como parte natural de la gloria guerrera. Y quizá el momento más importante no sea cuando Odiseo mata a los pretendientes, quizá sea lo que decide hacer después. La película no termina devolviéndolo al trono como si nada hubiera sucedido. Telemaco queda como rey, mientras Odiseo y Penélope parten para honrar a los hombres que murieron durante el viaje. Eso transforma el sentido del regreso. Odiseo vuelve, pero no para recuperar exactamente el mismo lugar. Vuelve para reconocer que su hijo pertenece al futuro de Ítaca y que él todavía mantiene una deuda con el pasado. El regreso deja de ser recuperación y se convierte en renuncia. Renuncia a presentarse únicamente como vencedor. Renuncia a creer que llegar a casa cancela las consecuencias del camino. El Odiseo de Homero recupera su autoridad. El de Nolan empieza a comprender que merecer volver también puede significar saber cuándo dejar de gobernar. El Nostos, el regreso al hogar, se vuelve entonces algo más complejo que alcanzar un territorio. Volver significa restablecer vínculos, aceptar el tiempo perdido y asumir que la casa no existe para confirmar que seguimos siendo importantes. La casa también pertenece a quienes la sostuvieron durante nuestra ausencia, y justo antes del emplatado final, hacemos una pausa para preparar huevo con tortilla para Hannah y Marley y servirles en sus propios platos. Este momento no está separado del análisis. En la Odisea, uno de los reconocimientos más dolorosos es el día de Argos, el perro que esperó a Odiseo durante años. El héroe regresa disfrazado, los seres humanos dudan de su identidad, pero su perrito lo reconoce sin necesidad de pruebas, títulos ni relatos. Argos no reconoce al rey, reconoce a quien pertenecía a su hogar, y después de esperar durante tanto tiempo, muere al saber que finalmente volvió. Por eso, antes de sentarnos a comer nosotros, alimentamos a Hannah y Marley, porque volver a casa no consiste únicamente en reclamar aquello que nos pertenece, también significa cuidar a quienes dependieron de nuestra presencia, reconocer a quienes esperaron y recordar que el hogar no es una corona ni una propiedad, es una responsabilidad cotidiana. Después llegará el emplatado de los cortes, las papas, la ensalada y la coliflor tatemada. Pero antes de poner nuestra comida sobre la mesa, atendemos esa otra forma de lealtad que no necesita palabras. Y mientras la carne termina de cocinarse y todo queda listo para llegar al plato, Odiseo también alcanza el límite de lo que puede conseguir mediante la fuerza, la inteligencia y la voluntad. Ya luchó, navegó, perdió, eligió y regresó. Pero todavía le falta la decisión más difícil, aceptar que hay momentos en los que actuar ya no basta y que después de hacer todo lo humanamente posible, también hay que aprender a confiar. Al final, la Odisea no pregunta únicamente si Odiseo consiguió regresar a Ítaca, pregunta qué tuvo que perder, qué tuvo que aprender y en qué clase de hombre tuvo que convertirse para volver. Durante casi todo el viaje sobrevive gracias a lo que mejor sabe hacer: pensar, engañar, resistir, combatir y encontrar una salida cuando parece que ya no existe ninguna. Pero Homero deja una advertencia que Nolan recoge y transforma. Las mismas cualidades que levantan a un hombre pueden destruirlo cuando no están acompañadas por la humildad. Odiseo escapa de Polifemo gracias a su astucia, pero su orgullo le exige pronunciar su nombre. Ya había vencido, ya estaba a salvo, no tenía nada más que demostrar. Sin embargo, necesitaba que el mundo supiera quién había conseguido aquella victoria, y ese instante termina persiguiéndolo durante años, porque todo acto abre un camino. No necesariamente porque exista una justicia mágica que devuelva inmediatamente el bien y el mal, sino porque nuestras decisiones producen consecuencias, transforman a quienes nos rodean y construyen el mundo por el que después tendremos que caminar. Odiseo convirtió un regalo en un arma.
y después pasó años entrando en casas donde nunca sabía si la hospitalidad ocultaba protección o una amenaza. Utilizó el engaño para destruir un hogar y al volver al suyo lo encontró ocupado por hombres que también habían convertido la confianza en abuso. Buscó la gloria de su nombre y después tuvo que sobrevivir disfrazado como alguien a quien nadie reconocía. Esa es quizá una de las grandes moralejas homéricas. Uno no abandona sus actos en el pasado, viajan con nosotros, cambian de forma, reaparecen en otras personas y tarde o temprano nos obligan a mirar aquello que fuimos cuando lo realizamos. Nolan lleva esta idea hacia una reflexión contemporánea. Tu Odiseo no necesita solamente derrotar monstruos o recuperar un trono. Necesita abandonar la fantasía de que su inteligencia puede controlar cada resultado, reparar cada daño y obligar al mundo a obedecer su voluntad. Porque llega un momento en la vida en el que la fuerza ya no basta, la estrategia ya no basta, la experiencia, el poder, la disciplina y hasta la inteligencia dejan de ser suficientes. Uno debe preparar el camino, tomar decisiones, trabajar hasta el límite y poner el alma en cada acción. La fe no consiste en cruzarse de brazos esperando que la divinidad realice aquello que nosotros no quisimos intentar. La fe comienza después de la responsabilidad, después de haber hecho todo lo posible, después de luchar, corregir, aprender, pedir perdón y asumir las consecuencias. Y entonces llega el movimiento más difícil, soltar el control, dar un paso sin tener garantizado el resultado. Confiar en Dios, en los dioses, en la vida, en el destino o en el nombre que cada persona le dé a aquello que supera nuestra voluntad. Kierkegaard hablaba del salto de fe como un movimiento que no puede sostenerse únicamente sobre la certeza racional. No significa negar la razón, sino reconocer que la razón también llega a un borde. Hay momentos en los que ya no existen cálculos capaces de asegurar lo que vendrá. Solo queda decidir si permanecemos paralizados frente al vacío o avanzamos confiando en que existe algo más allá de lo que alcanzamos a ver. Eso aprende Odiseo. Durante años intenta dominar el mar. Al final comprende que el mar nunca fue suyo. Puede dirigir el barco, leer las estrellas y orientar a sus hombres, pero no puede ordenar al viento que sople, impedir todas las tormentas ni exigirle al futuro que se comporte exactamente como desea. Y ahí aparece la humildad, no como debilidad, sometimiento o falta de ambición. La humildad como conciencia de que somos poderosos, pero no omnipotentes. Podemos transformar nuestra vida, pero no controlar todas sus variables. Debemos actuar con toda nuestra fuerza y aceptar, aún así, que no somos dueños absolutos del resultado. Quizá esa sea la verdadera transformación del Odiseo de Nolan. No deja de ser guerrero, no pierde su inteligencia, no renuncia a su capacidad para actuar. Lo que pierde es la arrogancia de creer que todo puede resolverse únicamente mediante su voluntad. Y solo entonces puede volver, no porque haya vencido a todos sus enemigos, sino porque finalmente deja de luchar contra aquello que ningún hombre puede gobernar por completo: el tiempo, el destino, la muerte, las consecuencias y la libertad de los demás. Por eso la pregunta del título no tiene una respuesta sencilla. ¿Odiseo merecía volver? No por ser rey, no por haber ganado Troya, no por ser más inteligente que sus enemigos. Merecía volver únicamente si era capaz de reconocer el daño, asumir el costo de sus decisiones y comprender que el hogar no era un premio reservado para el vencedor. El hogar era una responsabilidad. Y ahí está la diferencia entre regresar y simplemente llegar. Llegar es alcanzar un lugar. Regresar es aprender a ser digno de él. Y mientras terminamos de emplatar el tibón, la cabrería, las papas a la francesa, la ensalada y la coliflor tatemada, aparece una última relación con la película. Para llegar a este plato hubo que actuar. Hubo que cortar, sazonar, esperar, vigilar el fuego, corregir temperaturas y atender cada ingrediente en su momento. Nada se hizo solo, pero también llegó un punto en el que fue necesario dejar que el calor hiciera su parte. Abrir la sartén cada pocos segundos no habría acelerado el proceso. Presionar constantemente la carne no habría mejorado su cocción. Hay ocasiones en las que intervenir demasiado arruina aquello que tanto esfuerzo nos costó preparar. La vida también exige ese equilibrio. Hacer lo necesario, entregar lo mejor de nosotros y después permitir que el proceso continúe sin nuestra obsesión por dominarlo. Y cuando finalmente me preparo ese taco,
el viaje termina de una manera sencilla, no con una corona, no con una batalla, no con una proclamación heroica, sino alrededor de algo preparado para compartirse. Porque después de todas las guerras, todos los monstruos y todos los mares, eso era Ítaca. Una mesa, una casa y la posibilidad de volver con aquellos por quienes valía la pena atravesar el mundo. Y quizá por eso la Odisea sigue viva después de casi 3000 años, porque todos de alguna manera hemos sido Odiseo, todos hemos querido llegar lejos, todos hemos utilizado nuestra inteligencia para sobrevivir, todos hemos cometido errores creyendo que teníamos la razón, todos hemos pronunciado nuestro nombre cuando habría sido más sabio guardar silencio. Y todos, tarde o temprano, hemos descubierto que el éxito sin humildad puede transformarse en caída, que ninguna victoria borra sus consecuencias y que el camino de regreso suele ser más difícil que el camino hacia la conquista. Homero nos dejó a un hombre que aprendió que cada acción puede regresar convertida en destino. Nolan nos muestra a ese mismo hombre descubriendo que la voluntad tiene un límite y que reconocerlo no es rendirse, es madurar. La fe no comienza cuando dejamos de actuar, comienza cuando después de haberlo dado todo, aceptamos que ya no podemos exigirle al universo una certeza. Entonces soltamos, dejamos de luchar contra el mar, confiamos en aquello que no vemos y damos el paso. No porque sepamos con seguridad dónde vamos a caer, sino porque comprendemos que permanecer eternamente en la orilla también es una forma de perderse. Al final, quizá la verdadera Odisea nunca fue derrotar al Cíclope, resistir a las sirenas o sobrevivir a la furia de Poseidón. La verdadera Odisea era vencer al hombre que necesitaba controlarlo todo. Porque ningún viaje termina cuando alcanzamos el lugar que buscábamos. Termina cuando somos capaces de mirar lo vivido, asumir lo que hicimos y regresar sin exigir que el mundo nos reciba como héroes. Hay que actuar como si el camino dependiera de nosotros. Y hay que tener la humildad de confiar como si el destino también perteneciera a algo más grande. Porque perderse en el mar nunca fue la verdadera tragedia. La tragedia habría sido llegar a Ítaca sin haber aprendido quién debía regresar. Pero bueno, dime qué te pareció a ti la Odisea de Christopher Nolan. ¿Te gustó o no te gustó? A mí en lo personal me encantó, es una gran película. Fuera de todo lo que se ha dicho, a mí me gustó muchísimo el filme. Pero me gustaría saber mucho qué opinas tú. Házmelo saber en los comentarios. Recuerden que tenemos también proyecto en Spotify que se llama Resonancia. Ahí tenemos conversaciones Jazz y su servidor acerca de temas de actualidad. Está muy interesante, muy entretenido, así que chéquenlo. Y nuevamente, muchas gracias a los que ya se suscribieron porque ya llegamos a los 1000. Ahora la nueva meta es ir por los 2000, así que por favor suscríbanse, toquen la campanita para que cuando saquemos nuevo video les llegue la notificación y compartan este video. Yo soy Nes, hasta luego.